Hola chiquillos, vamos a seguir con los factores de producción y su relación con la agricultura. La semana pasada vimos, lo último que alcanzamos a ver fue la hora frío y el tema del fotoperiodo, ¿cierto? Así que lo que vamos a ver hoy día tiene relación con, en primer lugar, con los grados días y después con las precipitaciones. Grados días. ¿Qué son los grados días? Bueno, los grados día y su acumulación representan el reloj térmico que controla la manifestación de diferentes etapas de desarrollo de tipo fenológicas de las plantas. Las plantas deben acumular una cierta cantidad de grados para pasar de un estado a otro, y esos son los que denominamos grados días. Ello explica por qué las fechas de brotación o floración no son las mismas entre distintas temporadas de los cultivos. Dependiendo de la velocidad con que se acumulen estos grados día, los eventos fenológicos se pueden adelantar, por ejemplo en los años calurosos, o se pueden atrasar en años fríos. Esto es súper típico con respecto a cuando hace mucho calor, por ejemplo. Es normal que se adelanten las cosechas de uva, por ejemplo, porque llegan a madurar mucho antes. Entonces, a esto se refiere la acumulación de los grados día. ¿Qué importancia tiene? Bueno, conocer la relación que existe entre la planta y su entorno es fundamental, obviamente, para realizar un manejo técnico adecuado de un cultivo. Las plantas responden principalmente a los cambios en las variables ambientales tales como la temperatura, la humedad relativa y la luminosidad, que es el fotoperiodo, ¿cierto? Generando respuestas como salir de receso de invierno, iniciar la brotación, floración, cuaja, pinta, etc. Esta información entonces a nosotros nos permite planificar los controles fitosanitarios, nos permite controlar o planificar bien la fecha de cosecha o bien predecir datos tan importantes como el rendimiento esperado, entre otros. Por ejemplo, en el tomate industrial, conociendo los grados día acumulados, se puede predecir el número de racimos que se obtendrá al final de la cosecha. Aquí ustedes ven un ejemplo que mientras más grados grados se acumulen, vamos obteniendo un mayor número de racimos hasta llegar al punto máximo, que aunque sigamos subiendo los 10 grados, ya no seguimos subiendo la cantidad de racimos, sino que se mantienen constantes, lo que muestra este gráfico. ¿Cómo calculamos los grados de y su acumulación? Bueno, lo más simple es la del método del promedio. En este caso se suma la temperatura máxima y mínima del día y el resultado se divide por 2. A este nuevo valor se le tiene que restar la temperatura umbral o la temperatura de límite inferior, la cual, por ejemplo, en frutales y viñas es de 10 grados. Esto lo pueden encontrar ustedes en cualquier parte de la web o en cualquier PDF o libro que tenga que ver con los grados día. Buscar la temperatura umbral de un cultivo es como la límite inferior con la que empiezan como a funcionar. En este caso, en los frutales y en viñas es de 10 grados. Los valores del umbral se pueden consultar en manuales de cultivo o con un asesor. Y así es como se saca los grados días. Temperatura máxima más temperatura mínima dividido 2 menos la temperatura umbral. Luego, el resultado anterior que se tienen que colocar en una tabla y tenemos que ir sumándolo día a día. Por ejemplo, si el GD, si los grados días nos dieran menor a 0, debemos colocar 0 simplemente. Por ejemplo, aquí vemos cómo todas las fechas han ido acumulando los días grados. Por ejemplo, el 1 de octubre abajo sale temperatura máxima 15,7 más la temperatura mínima 5,8 dividido por 2 da 10,8 menos los 10 grados, que en este caso es de un frutal, entonces nos da 0,8 y ahí se va poniendo 0,8. Después lo mismo, 1,3, 2,8, 2,5, 3,1 y al lado ustedes van haciendo los 10 grados pero acumulados, van sumando y 29,0 más 1,3, 30,3 y así sucesivamente hacia abajo. Aquí tienen una tabla, por ejemplo, un cuadro de fenología en manzano en base a la fecha y los grados día acumulados por la zona de Talca. Por ejemplo, grados días acumulados con una base 10, eso dice ahí, dice en el estado fenológico yema abierta 27, puntas verdes 27, ramillete expuesto 44. Cuando tenga botón rosado 55 horas debe tener acumulada. Plena flor 72, inicio caída pétalo 76, después sube bastante. ¿Por qué? Porque nos saltamos casi un mes, desde el octubre del 2007 hasta noviembre del 2007, a 246 después de cuaja, y ahí obviamente que para el desarrollo del fruto, para el inicio cosecha y todo eso ya se necesitan bastante grados acumulados que necesitamos.
Y esto nos permite elaborar tablas fenológicas de los cultivos y ver si después se va a poder cumplir con esta acumulación para saber o derechamente para saber en qué estado fenológico deberíamos estar si es que cumplimos con las horas grados. El segundo tema que vamos a ver hoy día son el tema de las precipitaciones. Ahora, por precipitación entendemos como el fenómeno físico natural que consiste en la caída y llegada al suelo de agua que se encuentra en las nubes, ya sea en forma de nieve, granizo, llovizna o lluvia, y esta tiene una influencia importante en distintos campos laborales, como por ejemplo la agricultura. En el campo de la agricultura, las precipitaciones afectan la humedad del suelo, donde crecen y se desarrollan los cultivos, y es de suma importancia tener registro de las mismas, puesto que las mediciones permiten realizar de forma más acertada diversas planificaciones. Cabe destacar que las planificaciones van desde programar una siembra hasta la cosecha del cultivo. Con el registro histórico de las precipitaciones podemos estimar el principio y término del periodo de lluvia, que comúnmente nosotros acá en Chile por lo menos llamamos el invierno. Además nos permite determinar si las condiciones del suelo son las adecuadas para incorporar una maquinaria, ya sea un tractor con su implemento o una cosechadora. Esto teniendo en cuenta que al introducir una máquina en el campo, sin tener una humedad apropiada, evidentemente la misma puede sufrir daño al estar en el suelo muy seco o quedar pegada en el suelo muy húmedo, así como también dañar la estructura del suelo. Es importante cuantificar las precipitaciones al calcular el balance hídrico de los cultivos, porque cuando yo planifico el riego debo saber si debo restar esto al riego que debo aplicar después. Y otro tema importante tiene que ver con la erosión de los suelos por la lluvia erosiona mucho los suelos y esto se produce debido a la erosividad que tiene la gota, o sea, la fuerza de la gota, la velocidad con que cae la gota, el tamaño que cae la gota, van produciendo en el suelo un desprendimiento de suelo que después con la cantidad de agua que cae son transportados desde lugares con más pendiente hasta lugares con menos pendiente. Y eso es algo que tenemos que analizar mucho, que tiene que ver con la parte de erosión de suelos agrícolas. Así que eso, chicos, nos vemos mañana en clase, que estén muy bien.